Hola René, ¿cómo estás? Esteban, ¿cómo andas, che? Y aquí estamos pensando qué tema podemos tratar en un programa de viñetas. Siempre me desvela eso. ¿Qué podemos hablar? Eh, ¿Te parece que nos guiemos por la fecha, por la efeméride en esta ocasión? Puede ser. ¿Qué viene ahora? Y no sé, mira, hay día de tantas cosas. El otro día me han saludado por el día del escritor, pero no sé, yo no me considero escritor, pero tampoco puedo decirle en el mensaje, che, no soy escritor. ¿A vos te han saludado? Sí, sí, hay día de todo, ¿no? Día del politólogo, día del sociólogo, día del psicólogo, día del antropólogo, a lo que se suma el día que la mayoría de los psicólogos, antropólogos, sociólogos son además docentes, y que se suma también el día del profesor, día del maestro, día del Uh, docente universitario. O sea, imagínate una persona que, bueno, a vos, entonces te tienen que saludar para el día del profesor, día del maestro, día del historiador, día del escritor y el día de la lealtad peronista también. O sea, obvio. todos los meses te tienen que, más a tu cumpleaños. Así se hacen insoportables los grupos de WhatsApp. Todos tienen que estar saludando permanentemente por el día de algo. No, yo milito en contra de los días, así, sobre todo esto de las disciplinas de las ciencias sociales, porque estamos hablando de la necesidad de la interdisciplinaridad, de la transdisciplinaridad, y le metemos día del sociólogo, día del historiador, día del politólogo. Entonces, y al mismo tiempo se presentan ahí casos de personas, pensemos en Alberto Tasso. Alberto Tasso es sociólogo, pero Alberto Tasso también es historiador. Alberto Tasso también es escritor, ¿no es cierto? Entonces, hay personas que justamente transitan esa interdisciplinaridad, pero estos días lo que hacen es así, encasillar, ¿no? Entonces, por eso, pero me parece que es una militancia, es una causa perdida, digamos, ya se ha instalado y cada vez son más los días que se festejan, ¿no? ¿Vos militarías algo así como por el día del cientista social, por ejemplo? Algo que agrupe a todos. Un solo día al año y ya Sí, está. ya está. Pero bueno, Todo, todo. lo positivo de tener tantos días, calculo, es que te van dando salutaciones y algún regalo a veces de acuerdo al día, ¿no? Me parece que, bueno, Desde el punto de vista, sí, mercantil, bueno, sí. sin duda que Sí, y sirve. si hablamos del Día del Historiador en el programa, Y bueno, más allá de que milite en contra de esos días, Viñete de nuestra historia es un programa de historia. O sea que no podemos militar en contra del Día del Historiador desde un programa de historia. O sea, parece que sí o sí tenemos que hablar de eso. bueno, ahí estaba viendo un video de Adrián Paenza con Sergio Wisniewski, que es un historiador, un docente universitario también, así que me parece que podemos con el video de Paenza con este historiador acerca del Día del Historiador, poner el audio en el programa y en base a eso hablar de cuestiones vinculadas a eso, ¿no? Te lo comparto ahí, Veamos, a ver, a ver. ¿vale? Contame qué quiere decir el Día del Historiador. La historia, ¿cómo se mira? Porque ha habido muchas discusiones muchas veces si es una ciencia. Bueno, está interesante discutirlo con vos, ese tema. ¿Conmigo? Sí, con vos, que sos tan científico. Bueno. Pero para empezar, digamos, 1 de julio se ha establecido desde el año 2002 que sea el Día del Historiador, porque el primer triunvirato en 1812 aprobó una ley para que se tome registro de todo lo que fue la Revolución de Mayo. Quiere decir que empezaron a incorporar lo que luego para los historiadores va a ser la materia prima, es decir, documentos, La base de datos. la base de datos para trabajar. Che, entonces aquí así como la filosofía tiene a Darío Stanriver, de apellido difícil, ahora en historia tenemos al divulgador de apellido difícil también, ¿no? Bueno, vamos a decirle Sergio W. Más fácil. Sí. Más fácil. Sí, ¿y vos sabes quiénes están incluidos en el decreto? Porque es difícil, ¿no?, establecer qué es un historiador. ¿Quién es un historiador? Pero creo que el decreto
es bastante amplio acerca del Día del Historiador. ¿Te parece que lo lea? No lo he leído, a ver. Bueno, ahí te leo, mirá, por ejemplo, el artículo primero dice, declara el Día del Historiador el 1 de julio a los efectos de recordar y homenajear el esfuerzo que han realizado y realizan los escritores, investigadores, profesores y aficionados dedicados al estudio, la propalación y el análisis de los acontecimientos de carácter histórico. O sea, recontra amplio, o sea, todo profe de historia, alguno que le gusta la historia y que nunca ha estudiado, todo, o sea, muy amplio, ¿no? No es que delimita y dice solamente que si yo, los que tienen ciertos avales en investigación, bien amplia la cosa. Ni los que han escrito cierta cantidad de libros, ni los que son docentes, recibidos, nada, ¿no? O sea, que Yo entramos conozco ahí en esta categoría. un montón de aficionados a la historia que por supuesto no han estudiado la carrera, pero que tranquilamente pueden ser saludados en grupos de WhatsApp en el Día del Historiador. Sí, y bueno, en Santiago del Estero tenemos, como mencionábamos antes, tenemos a muchos que sin ser profesores en historia, ni graduados en historia, han hecho aportes tremendos a la historiografía de Santiago del Estero. Totalmente. Pero además, ahí viene otra cuestión, que es que en el caso de la historia, quizá como no pasa en otras ciencias, los mediadores entre el pasado y el presente no son solamente los historiadores. No tienen el monopolio de quienes hablan de historia y quienes escriben sobre historia. Sobre historia escriben un montón que no se han formado, digamos, como historiadores, pero que además en un país como la Argentina, en donde pega mucho la historia, en donde se habla mucho de historia, los políticos hablan mucho de historia, eso creo que está clarito, ¿no? Alguna vez lo leía. Los mediadores entre el pasado y el presente no son solamente los historiadores, la cosa está mucho más abierta y este decreto lo abre más todavía. Esteban, nosotros que hemos leído a Iván Jablonka, este historiador francés, bastante fuerte, ¿no? Este de la historia es una literatura contemporánea, un manifiesto por las ciencias sociales, hay una frase de él en otro libro que a mí me gusta mucho, y esta frase que dice él, que devolver el rostro a los desaparecidos es una forma de reparar el mundo, ¿no? Y en ese sentido me parece que todo aquel que desde ciertas disciplinas o desde el arte devuelve el rostro a aquellos invisibilizados o desplazados en la historia, me parece que está haciendo, ¿no? Que está haciendo historia de alguna forma. Bueno, hemos hecho también una militancia de Jablonka en el programa, ¿no? Hemos recomendado varias veces textos de Jablonka, y eso que citas, esa cita de Jablonka, un poco me remite también a tradiciones como la historia desde abajo, ¿no? La tradición británica vinculada con los marxistas británicos, que me parece que va en esa línea también, ¿no? De dar voz a los invisibilizados, de recuperar a quienes fueron los olvidadas y las olvidadas de la historia. Me parece que eso tiene ese sentido. Así que bueno, me parece que no vamos a tener otra que hablar, por supuesto, del Día del Historiador. ¿Vamos con ese programa entonces? Sí, vamos a ver si invitamos así a grosso, no sé, Fernando Devoto, Nora Pagano, vamos así por los grosos de la historiografía. Bien. Bueno, entonces. Bueno, quedamos de acuerdo en este tema. Vamos a tener que decir entonces, feliz Día del Historiador. ¿No nos queda otro? Y de la historiador. Y del historiador, bien. Nos vemos. Nos vemos, René.